Evaluación unilateral. Muchas de las decisiones que debemos sopesar tienen ventajas y desventajas. Se cae en la falacia de la evaluación, se cae en la falacia de la evaluación unilateral cuando solo se toma en consideración un lado del caso. Las decisiones generalmente requieren que se tenga en cuenta tanto los pros como los contras y que se dé preferencia al lado que gana en general. Mirar solo un lado es evitar juzgar ese equilibrio. No me voy a casar, tendría toda esa responsabilidad adicional, sin mencionar la pérdida de mi libertad. Piensa en los costos de criar hijos y enviarlos a la universidad. Luego está el aumento de las primas de seguro. Si eso fuera todo, nadie lo haría nunca. Es igualmente posible mirar solo el lado positivo. Estará orgulloso de tener esta enciclopedia. Sus amigos la admirarán, sus hijos se beneficiarán, usted aprenderá de ella, complementará su estantería. Por otro lado, le costará mucho dinero. De cualquier manera, se comete la falacia de la evaluación unilateral. Al considerar solo las objeciones o solo las ventajas, estamos excluyendo material que influye en la decisión y que debería tenerse en cuenta. La omisión de este material relevante del argumento es lo más La omisión de este material relevante del argumento es lo que es falaz en la evaluación unilateral. Una evaluación unilateral no es una falacia cuando se asigna espacio para que la otra parte se presente de manera similar. Existe en la cultura angloamericana una tradición adversal, según la cual si cada parte presenta el caso más sólido, es probable que un observador desapasionado llegue a un juicio justo. Por lo tanto, esperamos que un abogado presente solo las pruebas para la absolución y que un negociador sindical presente solo los argumentos para un aumento, porque sabemos que habrá alguien más que presente la otra parte. Sería una evaluación unilateral si quienes emiten el juicio consideran solo una parte. No vayamos a Ibiza, piensen en el calor, los mosquitos y las multitudes. Por otro lado, ¿qué hay del hermoso sol, el vino barato, la excelente comida y los precios bajos? Los juicios de la vida a menudo exigen compensaciones. Aquellos que han hecho su balance y se han inclinado a favor tienden a intentar persuadir a los demás enfatizando solo el lado positivo. Los incautos deben recordar que su propia escala de valores podría requerir un juicio diferente una vez que consideren todos los factores. Todos los argumentos apoyan la nueva carretera. Significa progreso, significa prosperidad, significa un futuro para nuestro pueblo. Y realmente es bastante desafortunado que tengan que derribar tu casa para construirla. Hay una versión inteligente de la evaluación unilateral que debes usar al persuadir a otros para que estén de acuerdo con tu juicio. Esto implica hacer una concesión puramente simbólica al caso en tu contra, haciendo referencia a uno de los argumentos más débiles del otro lado antes de lanzarte a los abrumadores argumentos a favor. Esto pule tu caso al añadirle el brillo de la aparente objetividad. Por supuesto, si compráramos un coche más grande, necesitaríamos hacer fundas nuevas para los asientos, pero piensa en la comodidad. Todas las compras irían en la parte trasera, podríamos usarlo para las vacaciones, podrías recoger a los niños cómodamente y su velocidad adicional reduciría nuestros tiempos de viaje. Vendido al caballero con la falacia. Petitio principii, una petición de principio. La falacia de, de petitio principii, también conocida como petición de principio, ocurre siempre que se utiliza en el argumento algo que la conclusión busque establecer. La petición es una maestra del disfraz y es capaz de asumir muchas formas extrañas. Una de sus apariciones más comunes es el uso de una conclusión reformulada como argumento para apoyar esa conclusión. La justicia exige salarios más altos porque es justo que la gente gane más.
lo que equivale a decir que la justicia requiere salarios más altos porque la justicia requiere salarios más altos. Al novato podría parecerle que la petición no es una falacia que se pueda llevar a cabo con mucha frecuencia. Parece demasiado frágil para llegar lejos. Sin embargo, una mirada rápida al mundo del discurso político revela petición en abundancia, algunas aún vigentes después de varios cientos de años. Es bastante difícil presentar argumentos a favor de un compromiso que es en esencia emocional. Por eso los políticos se engañan a sí mismos accidentalmente y a otros deliberadamente con una plétora de peticiones. La petición política suele aparecer como una suposición general presentada para respaldar un caso particular, cuando el caso particular no es más que una parte de esa misma suposición. El gobierno británico debería prohibir la venta del cuadro de Constable a un museo estadounidense porque debería impedir la exportación de todas las obras de arte. Parece un argumento, pero podría presentar la misma razón para cada obra de arte en particular. Sumándolas no nos diría más que el gobierno debería impedir la exportación de todas las obras de arte porque debería impedir la exportación de todas las obras de arte. Se supone que el argumento apela a cosas que son conocidas o aceptadas para que las cosas que aún no son conocidas o aceptadas puedan llegar a serlo. La falacia de la petición de principio radica en su dependencia de la conclusión no establecida. Su conclusión se utiliza, aunque a menudo de forma disfrazada, en las premisas que la respaldan. Todos los argumentos que pretenden probar lo indemostrable deben ser cuidadosamente examinados en busca de petición ocultas. Los argumentos en apoyo de ideologías, religiones o valores morales tienen en común que intentan convencer a los escépticos. También tienen en común que las peticiones proliferan en las pruebas. Todo puede definirse en términos de su propósito. Nunca te sorprendas cuando una discusión que comienza así termine probando la existencia de un ser con propósito. Si se admite desde el principio que las cosas tienen un propósito, entonces ya se ha admitido un ser cuyo propósito es ese. Esta es una petición de principio disfrazada de prueba. Al usar la petición debes tener mucho cuidado de ocultar la suposición de la conclusión mediante una hábil elección de palabras. Particularmente útiles son las palabras que ya tienen una suposición oculta incorporada. Palabras como propósito entran en este grupo. Los filósofos siempre entran en batalla con una enorme cantidad de estas palabras, especialmente cuando intentan decirnos cómo comportarnos. Las obligaciones que desean imponernos están ocultas en palabras como promesa. Parece algo directo y fáctico, pero tiene un debería escondido en su significado. Lo importante que hay que recordar sobre la petición es que debe parecer un argumento en apoyo de un caso. Por lo tanto, debe salpicarla con pal. Por lo tanto, debes salpicarla con palabras que enlacen el argumento como por qué y por lo tanto, incluso si no es más que una simple reformulación. Cuando se, cuando se te arrincona, cuando se le arrincona, a menudo se puede lograr una salida dramática con una petición bien elegida, combinando la suposición de una verdad general y una reformulación de la conclusión. No deberíamos vender armas a Malasia porque estaría mal equipara- que equipáramos a nuestra. No deberíamos vender armas a Malasia porque estaría mal que equipáramos a otras naciones con los medios para quitar vidas humanas. Esto parece y suena como una discusión, pero en realidad es solo una forma inteligente de decir que no deberíamos vender armas a Malasia porque no deberíamos vender armas a nadie.
Estoy leyendo. Envenenando el pozo. La característica más atractiva de envenenar el pozo es que la oposición queda desacreditada antes de que haya pronunciado una sola palabra. En su forma más cruda, la falacia consiste en hacer comentarios desagradables sobre cualquiera que pueda estar en desacuerdo con una postura elegida. Cuando alguna víctima voluntaria da un paso al frente para refutar esa postura, solo demuestra que los comentarios desagradables se aplican a él. Todos, todos, excepto un idiota, saben que no se gasta suficiente dinero en educación. Cuando alguien se presenta para sugerir que se está gastando suficiente dinero, se identifica ante la audiencia como el idiota en cuestión. Toda la discusión es falaz porque invita a la aceptación o al rechazo de la proposición basándose en evidencia que no tiene nada que ver con ella. La afirmación es solo un insulto ofreciendo sin evidencia La afirmación es solo un insulto ofrecido sin evidencia y no tiene por qué ser aceptado. Incluso si fuera cierto, tendríamos que examinar el argumento en función de sus méritos. Una inspección más detallada muestra que envenenar el pozo es una versión altamente especializada del insulto ad hominem. En lugar de insultar al que argumenta con la esperanza de que la audiencia rechace su argumento, el envenenador del pozo prepara el insulto para cualquiera que pueda discutir. Es más inteligente que el simple abuso porque invita a la víctima a insultarse a sí misma bebiendo del pozo envenenado. Al hacerlo, desalenta la oposición. Toda la discusión es falaz porque invita a la aceptación o al rechazo de la proposición basándose en evidencia que no tiene nada que ver con ella. La afirmación es solo un insulto ofrecido sin evidencia y no tiene por qué ser aceptado. Incluso si fuera cierto, tendríamos que examinar el argumento en función de sus méritos. Una inspección más detallada muestra que envenenar el pozo es una versión altamente especializada del insulto ad hominem. En lugar de insultar al que argumenta con la esperanza de que la audiencia rechace su argumento, el envenenador del pozo prepara un insulto para cualquiera que pueda discutir. Es más inteligente que el simple abuso porque invita a la víctima a insultarse a sí misma bebiendo del pozo envenenado. Al hacerlo, desalienta a la oposición. Por supuesto, puede haber quienes tengan un juicio defectuoso y prefieran los autobuses a los trenes. Puede haber quienes tengan en cuenta factores como el precio, la limpieza, la comodidad y la puntualidad. Sin embargo, admitir la preferencia ahora sería reconocer un juicio defectuoso. En su forma cruda y simple, envenenar el pozo se considera muy divertido y puede generar espectaculares golpes de desprecio fulminante. Una versión que solo un poco más sutil aparece en un juego llamado Sociología del Conocimiento. Para jugar un jugador comienza afirmando que la opinión de todos los demás sobre la sociedad y la política es solo la expresión inconsciente de su interés de clase. Luego demuestra que por razones especializadas este análisis no se aplica a él porque no tiene prejuicios y puede ver las cosas objetivamente. Cuando otro jugador no está de acuerdo con alguno de sus puntos de vista, el primer jugador demuestra triunfalmente que la opinión de su oponente puede ignorarse como la mera expresión del interés de clase. La elección en la educación es solo un dispositivo mediante el cual las clases medias pueden comprar ventajas para sus hijos. No tiene sentido ahora señalar el papel que la competencia podría desempeñar en la mejora de los estándares, ni las ventajas de permitir que los padres tengan algo que decir sobre el tipo de educación que se da a sus hijos. Ya ha sido condenado por... i- Ya ha sido condenado por intentar comprar ventajas. El resto es solo una tapadera. El uso hábil del envenenamiento del pozo debe emplear sus dos características principales. El veneno no solo debe incitar el ridículo de la audiencia, sino que también debe actuar como un elemento disuasorio para cualquiera que se sienta tentado a estar en desacuerdo contigo.
Solo un idiota disuadirá a algunos, pero habrá otros que piensen que podrían ignorarlo. Un veneno mejor sería uno lo suficientemente terrible o vergonzoso como para disuadir a cualquiera de beber voluntariamente. Solo aquellos que son sexualmente inadecuados ahora abogan por la enseñanza separada por sexos en nuestras escuelas. ¿Algún voluntario? Se recomienda envenenar bien siempre que su afirmación no pueda sobrevivir a un escrutinio sostenido. También es útil para tratar con un oponente cuyo punto va en contra de la opinión recibida, pero que desafortunadamente es válido. Un envenenamiento juicioso hará que dicho oponente parezca tan tonto que la gente ignorará su validez. También le hará parecer ingenioso y seguro de sí mismo, incluso puede servir para ocultar el hecho de que estás equivocado. O sea, también te hará parecer ingenioso y seguro de ti mismo, e incluso puede servir para ocultar el hecho de que estás equivocado. Populum argumentum ad. El argumentum ad populum apela a las actitudes populares en lugar de presentar material relevante. En otras palabras, se basa en prejuicios. Explota la conocida propensión de la gente a aceptar aquello que encaja cómodamente con sus preconcepciones. Los prejuicios populares pueden o no estar justificados, pero el orador que basa su argumento únicamente en ellos es culpable de una falacia ad populum. Al recomendar a Higginbotham, señalaría que la apuesta inteligente está en él. Pocas personas piensan que pertenecer Pocas personas piensan que pertenecen a los estúpidos. Ujú. Pocas personas piensan que pertenecen a los estúpidos. El ad populum a menudo se equipara con el atractivo para la multitud, con pasiones inflamadas y prejuicios más apropiados para la histeria colectiva que para el discurso racional. Los oradores de la multitud hacen carrera del ad populum eligiendo palabras calculadas para elevar la temperatura emocional. Veremos las calles de esta antigua tierra Veremos las calles de esta antigua tierra nuestras, veremos las calles de esta antigua tierra nuestra llenas de rostros extraños. El prejuicio es la xenofobia y la implicación es que los rostros extraños no encajan en nuestras calles, pero no se presenta ningún argumento. Aquellos que cometen la falacia toman el camino fácil. En lugar de construir un caos convincente, recurren a jugar con las emociones de la multitud. Esta no es una lógica sólida, aunque puede tener mucho éxito. Es concebible que Marco Antonio haya desarrollado un caso para castigar a Bruto y a los demás asesinos y restaurar el sistema de gobierno de César. Lo que hizo fue más efectivo. Al apelar al rechazo popular a la deseal- al apelar al rechazo popular, a la deslealtad y la ingratitud y al apoyo popular a los benefactores públicos, convirtió a una multitud en un funeral en una turba desenfrenada. Durante varios siglos, los villanos tradicionales del atractivo ad populum fueron los terratenientes y los comerciantes de maíz. Aunque desempeñan un papel insignificante en la sociedad actual, su influencia sobre el prejuicio popular era tan poderosa que supongo que aún se podría generar una ovación entusiasta al castigar a los oponentes como terratenientes y comerciantes de maíz especuladores.
Su desaparición ha dejado un vacío en el ad populum solo parcialmente llenado por los misteriosos especuladores. Son algo más nebulosos porque mientras que el alquiler de propiedades y el comercio de maíz eran ocupaciones respetables que podían identificarse, pocas personas escribían especulador en el espacio correspondiente a su ocupación. Aún así, su carácter elusivo imparte una cualidad sombría y siniestra que realza su maldad. Me opongo a las zonas empresariales porque se convertirán en zonas rojas, sórdidas caracterizadas, porque se convertirán en zonas rojas, sórdidas caracterizadas por comerciantes y especuladores astutos. Sin embargo, hay que tener cuidado. A algunos públicos les gustaría cómo suena esto. Los propios ad populum surgirán de forma natural, ya que básicamente apoyas al hombre común, al desvalido, al chico local. Las personas en tu contra son los grandes jefes, los hombres de dinero del distrito financiero y los burócratas con sus pensiones indexadas. El término banqueros ricos ha perdido su efecto en estos días. La mayoría de la gente lo equipara con el gerente de su banco local, que no es tan rico. Recuerdo usar palabras clave cuando la gente considere que el prejuicio no es respetable. Las minorías raciales, por ejemplo, deberían ser referidas como recién llegados o forasteros, incluso cuando lleven aquí más tiempo que tú. Si permitimos que la tienda de la esquina cierre, significará que el dinero ganado con esfuerzo saldrá de la comunidad hacia empresarios ricos en coches lujosos. La tienda de la esquina es parte de nuestra localidad, es una presencia amistosa en el vecindario, es el punto focal de la comunidad en la que crecimos. La gente hará cualquier cosa por ella, excepto comprar ahí. Conclusión positiva de una premisa negativa. Un argumento que extrae una conclusión de dos premisas no puede tener dos premisas negativas, pero si una siempre, pero sí una siempre que la conclusión también sea negativa. Se comete una falacia siempre que la conclusión positiva se deduzca de dos premisas que incluyan una negativa. Algunos gatos no son estúpidos, y todos los gatos son animales, por lo que algunos animales son estúpidos. Aunque algunos de ellos sean lo suficientemente inteligentes como para no ser gatos, la conclusión no se sigue. Una premisa es negativa, por lo que cualquier conclusión válida también tendría que serlo. Aunque dos cosas pueden estar relacionadas entre sí por medio de la relación que cada una tiene con una tercera, si una de las relaciones se refiere a lo que no es cierto para una, la deducción debe mostrar que la otra también está total o parcialmente excluida de alguna clase. En otras palabras, si cada una disfruta de una relación diferente con una tercera cosa, ambas pueden, ambas no pueden estar en la misma clase. La falacia de extraer una conclusión positiva de premisas negativas nos persuade de que las cosas pertenecen a una clase al hablar de cosas que no pertenecen. El problema con esta falacia es que se puede ver venir a una milla de distancia. Puedes intentar persuadir a una audiencia de que las ratas son ovejas diciéndole que son las ratas, diciéndole qué son las ratas y qué no son las ovejas. Es poco probable que tengas éxito por la sencilla razón de que la gente huele la rata antes de que les engañen. Es demasiado fácil darse cuenta de que no puedes afirmar que las cosas son iguales simplemente porque son diferentes. La única vez que tienes una oportunidad de salirte con la tuya es cuando llamas a un programa de radio con llamadas. Y eso es solo porque todo va en un programa de radio con llamadas.
Post hoc ergo propter hoc. El latín se traduce como después de esto, por lo tanto, a causa de esto. Y es la falacia de suponer que debido a que un evento sigue a otro, entonces el segundo ha sido causado por el primero. Inmediatamente después de la introducción de los guisantes enlatados, la tasa de natalidad ilegítima se disparó a un nuevo máximo, del cual no disminuyó hasta que los guisantes congelados desplazaron a los guisantes enlatados del mercado. El vínculo es demasiado obvio para ser verdad, quizás. Si piensas en alimentar a tus hijas con frijoles, recuerde mantenerlas alejadas de todo lo demás que procedió al aumento de de la ilegitimidad. Deberían mantenerse alejadas de la televisión, los aviones a reacción, el polietileno y el chicle, por nombrar solo algunos de los peligros más obvios. Aunque dos eventos podrían ser consecutivos, no podemos simplemente asumir que uno no habría ocurrido sin el otro. El segundo podría haber ocurrido de todos modos. Los dos eventos podrían estar vinculados por un factor común a ambos. El aumento de la prosperidad podría influir en nuestra propensión a consumir guisantes enlatados y también a participar en actividades que aumentan la tasa de ilegitimidad. Los niños pequeños en las máquinas tragamonedas proporcionan vívidas ilustraciones de la falacia post hoc. A menudo se les puede ver con los dedos cruzados, los ojos cerrados, saltando sobre una pierna o en cualquier contorsión física que alguna vez precedió a una victoria. Relacionan sus preparativos aleatorios con el resultado de su suerte y en esto no se diferencian en nada de los jugadores más adultos, cuyas patas de conejo ocultas y encantamientos con los dientes apretados delatan la misma suposición. Si funcionó una vez, puede funcionar de nuevo. Ya, ya, estás. Ya, no, 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 ya. Desafortunadamente para nuestra capacidad de predicción, cada evento es preconcebido por un número infinito de otros eventos. Antes de que podamos asignar la idea de causa, necesitamos algo más que una simple sucesión en el tiempo. El filósofo David Hume señaló la regularidad como el requisito principal con cierta contigüidad en el tiempo y el espacio. Es más probable que describamos un germen como la causa de una infección en un hombre si su presencia ha precedido regularmente a la infección y si se encuentra en el cuerpo infectado. El encanto de de la falacia post hoc surge cuando dejamos atrás la idea cotidiana de causa y efecto. Aunque suponemos que entendemos los mecanismos por los cuales un evento lleva a otro, Hume demostró que se reduce a nuestra expectativa de regularidad. La llama de la vela en el dedo y el dolor subsiguiente se llaman causa y efecto porque esperamos que uno siga regularmente al otro. Por supuesto, inventamos todo tipo de explicaciones como hilos invisibles para vincular los dos, pero se reducen a interponer eventos invisibles entre el primero y el segundo. ¿Cómo sabemos que estos eventos invisibles son realmente la causa? Fácil, siempre se siguen uno del otro. Esta laguna en nuestro conocimiento proporciona un terreno baldío en el que las falacias pueden aparcar la voluntad. Los historiadores griegos discutían regularmente los desastres naturales en términos de acciones humanas. Al buscar la causa de un terremoto, por ejemplo, es probable que encontremos a Heródoto o incluso a Tucídides discutiendo seriamente los eventos que los precedieron antes de concluir que una masacre perpetrada por los habitantes de una ciudad afectada fue probablemente la causa. El fanático empedernido verá esto como un campo de oportunidades. Cualquier cosa que su oponente esté instando seguramente se sabrá
Seguramente se habrá intentado en algún lugar, de alguna forma, en algún momento. Todo lo que necesita hacer es atribuir las cosas desagradables que le siguieron a la operación de ese factor. Sabemos que le siguieron cosas desagradables porque suceden cosas desagradables todo el tiempo. Siempre hay muchos terremotos, delitos sexuales y transmisiones políticas en la televisión que puede achacar a su adversario. El encarcelamiento es bárbaro. Deberíamos intentar comprender a los criminales y curarlos mediante prisiones abiertas y terapia ocupacional. Han estado intentando eso en Suecia desde 1955 y mire lo que ha sucedido. Suicidios, degeneración moral y borrachos en todas partes. ¿Queremos eso aquí? Un término como degeneración moral es el sello distintivo del faláctico genuino, siendo más o menos imposible de refutar. Quaternio terminorium. Quaterno terminorium es la falacia de los cuatro términos. El argumento estándar de tres líneas requiere que un término se repita en las dos primeras líneas y se elimine la conclusión. Esto se debe a que funciona relacionando dos cosas entre sí, relacionando primero cada una de ellas con una tercera cosa. Este razonamiento silogístico depende de que un término, el término medio, se repita en las primeras pero desaparezca de la conclusión. Donde hay un lugar de cuatro términos separados, no podemos extraer válidamente la conclusión y se comete el quaterno terminorium. Juan está a la derecha de Pedro y Pedro está a la derecha de Pablo, por lo que Juan está a la derecha de Pablo. Esto parece razonable, pero una línea tiene a la derecha de Pedro, donde la otra simplemente tiene Pedro. Estos son dos términos separados y la falacia de los cuatro términos está involucrada. La conclusión no se establece válidamente. Después de todo, podrían estar sentados alrededor de una mesa. Podríamos haber dicho con la misma facilidad, Juan admira a Pedro y Pedro admira a Pablo, por lo que Juan admira a Pablo. El error es más obvio. Juan podría respetar a Pedro por su intelecto y Pedro podría respetar a Pablo por su Mercedes. Como Juan tiene un Bentley, podría no transferir su admiración de Pedro al otro advenedizo tacaño. La falacia surge porque estrictamente hablando los términos en este tipo de argumento están separados por el verbo ser. Lo que viene después es el término. Puede ser, puede ser el padre de o en deuda con o muchas otras cosas. A menos que el término completo aparezca en la siguiente línea, hay un quaternio terminorium. Por supuesto, con cuatro términos no podemos deducir nuevas relaciones entre términos usando un término medio común a ambos. No hay uno. Juan es el padre de Pedro y Pedro es el padre de Pablo. Así que Juan es el padre de Pablo. Incluso tu abuelo puede ver que esto está mal. Ahora mira el ejemplo donde hay un término medio repetido. Juan es el padre de Pedro y el padre de Pedro es el padre de Pablo, por lo que Juan es el padre de Pablo. Hay tres términos y esto es válido. Quaternio terminorium puede resultar en una confusión interminable en las relaciones diarias. Si Juan le debe a Pedro la suma de $45 y Pedro le debe a Pablo, quien lo salvó de ahogarse, Juan podría sorprenderse mucho al encontrar a Pablo en su puerta exigiendo dinero con amenazas. Por otro lado, si Juan está enojado de... Por otro lado, si Juan está enamorado de María y María está enamorada de Pablo, nadie excepto un dramaturgo de teatro intentaría completar la deducción falaz. Es más probable que la falacia de los cuatro términos parezca una fuente de error genuino que de engaño deliberado. Las personas pueden engañarse a sí mismas con argumentos construidos en torno a ella, pero es poco probable que engañen a los demás. Hay algo en su aspecto extraño que alerta a los incautos. Es como un cheque sin la cantidad indicada, quizás sin fecha, tal vez incluso sin firma, pero todos miran la cantidad.
China es pacífica con Francia y Francia es pacífica con Estados Unidos, por lo que China debe ser pacífica con Estados Unidos. Ni siquiera necesitas saber nada sobre China para saber que esto está mal. Solo recuerda no confiar en ninguna relación con Francia. Una forma de usar la falacia con una buena probabilidad de éxito es introducirla de contrabando entre dos grupos de comparativos. Los comparativos, como más grande que, mejor que, más fuerte que o más gordo que, funcionan porque son transitivos a pesar de los cuatro términos. Después de algunos de estos, introduce la relación no transitiva y podría funcionar. Cariño, soy más grande que tú, más fuerte y más rico. Aún así te respeto. Tienes la misma relación con tu madre, así que yo, a mi vez, debo respetar a tu madre. Simplemente no la quiero en casa. El arenque rojo, la pista falsa. Cuando los perros intentan seguir un rastro de su propia elección en lugar del seleccionado por el jefe de casa, se utiliza una pista falsa para efectuar la transferencia. Atada a un trozo de cuerda, se conduce a través del rastro que siguen los perros. Su potente aroma es suficiente para hacerles olvidar lo que estaban siguiendo y en su lugar retomar su rastro. La pista falsa se dibuja entonces hábilmente sobre el rastro que prefiere el jefe de casa. En lógica, la pista falsa se dibuja a través del rastro de una discusión. Es tan maloliente y tan fuerte que los participantes son llevados irresistiblemente en su estela, olvidando su objetivo original. La falacia de la pista falsa se comete siempre que se utiliza material irrelevante para desviar a la gente del punto que se está planteando y proceder hacia una conclusión diferente. La policía debería impedir que los manifestantes ecologistas incomoden al público en general. Nosotros pagamos nuestros impuestos. Seguramente el colapso global es infinitamente peor que una pequeña inconveniencia. Bien, puede ser, pero ese pescado particularmente maduro y maloliente no es el que estábamos siguiendo. El uso de la pista falsa es falaz porque utiliza material irrelevante para evitar que se llegue a una conclusión en su ausencia. Si el argumento lleva en una dirección particular, si el argumento lleva en una dirección particular porque la razón y la evidencia lo llevan ahí, no es válido desviarlo. No es válido desviarlo por medio de material extraño, por muy atractivo que sea ese nuevo material. Disculpe, señor, ¿qué hace con ese collar de diamantes colgando del bolsillo? Digo, ¿no es un perro pastor alemán de raza pura el que tiene consigo? Incluso si el policía pierde el rastro, el perro no. Cuanto más parezca que la pista falsa sigue el rastro original durante un corto trecho, más atractiva será seguirla y más eficaz será para desviar la atención. Los taberneros siempre intentan promocionar lo que les genere más beneficios. Creo que estas modas van y vienen. Una vez promocionarán la cerveza ligera porque creen que ahí es donde está la demanda, pero un año o dos después podría ser la cerveza de barril. El atractivo aquí es que huele un poco a la pista original. Habla de lo que promocionan los taberneros, pero después de seguir a este durante 1 o 2 horas, los que hablen estarán tan confundidos por el argumento como por la cerveza. Las pistas falsas son utilizadas por aquellos que tienen un mal caso y pueden sentir que los perros se acercan incómodamente a él. Los políticos bajo presión lanzan una pista falsa tan tentadora que los perros la persiguen, incluso en el acto de saltar para matarlos. Los abogados las esparcen a los pies de los jurados para desviar la atención de los clientes corruptos. A todo abogado famoso se le atribuye el truco de poner un alambre en su cigarro para que, en lugar de escuchar los detalles de su caso débil, los jurados observen con la
Los jurados observen con la respiración contenida cómo la ceniza se hace cada vez más larga. La pista falsa en este caso es visual, como la pajarita iluminada del vendedor que desvía la atención de su producto inferior. ¿Nunca recuerdas mi cumpleaños? ¿Alguna vez te dije lo hermosos que son tus ojos? Nunca deberías embarcarte en un argumento débil sin un puñado de pistas falsas que te sostengan durante el transcurso. A medida que tus energías intelectuales comiencen a fallar, tu suministro de ellas te dará un respiro. Si aspiras a las filas de los expertos, debes seleccionar tus pistas falsas en función de los intereses conocidos de tu audiencia. Cada paquete tiene su aroma favorito y tus pistas falsas deben elegirse con eso en mente. A medida que te vayas lanzando según sea necesario, la audiencia no podrá resistirse a su cebo favorito. Puedes obtener un respiro en las situaciones más difíciles introduciendo hábilmente el tema del dolor de espalda del argumentador o incluso sus vacaciones de verano. En la verdadera desesperación puedes mencionar a su gato. Refutando el ejemplo. A menudo se presentan ejemplos para apoyar un argumento. Cuando la atención se centra en demostrar que el ejemplo es falso, pero sin cuestionar la tesis central, la falacia se conoce como refutar el ejemplo. Los adolescentes son muy mal educados hoy en día. Ese chico de al lado casi me atropella en la calle ayer y ni siquiera se quedó a disculparse. Te equivocas, Simón ya no es un adolescente, ninguno de los cuales desmiente la afirmación original, solo un ejemplo. Si bien un ejemplo puede ilustrar y reforzar un argumento, desacreditarlo no desacredita el argumento en sí. Puede haber muchos más ejemplos que respalden la tesis y que sean casos genuinos. Hay una sutil distinción entre la actividad totalmente legítima de poner en duda la evidencia de un oponente y concentrar la crítica en el ejemplo en lugar en la tesis que respalda. Si se insta el rechazo de la afirmación central solo porque se utilizó un mal ejemplo para respaldarla, se comete la falacia. Puedo demostrar que no hay ninguna verdad en la alegación de que la caza es cruel con los animales. En el caso de la cacería de Berkshire que nos describieron, lo que no se nos dijo fue que una autopsia mostró que este zorro en particular había muerto por causas naturales. Hasta ahí llegan las acusaciones de crueldad. El argumento tiene menos vida que el zorro. Un caso de esta falacia ocurrió en unas elecciones generales. Un partido presentó un cartel que mostraba a una familia feliz para ilustrar el eslogan de que la vida era mejor con ellos. Sus oponentes dedicaron una cantidad extraordinaria de tiempo y atención al modelo real que aparecía en la fotografía y a dar a conocer el hecho de que el suyo no era un matrimonio feliz. Presumiblemente el esfuerzo se realizó creyendo que el público sería menos propenso a creer el hecho una vez que una vez que se refutara el ejemplo. Por alguna razón, esta falacia es muy frecuente en las discusiones sobre deporte. En apoyo de una afirmación generalizada como España produce los mejores delanteros, se presentará un ejemplo. Esto parece ser la señal para una evaluación larga y aburrida de los méritos del individuo en cuestión. La suposición a lo largo de la discusión parece ser que el caso a favor o en contra de la afirmación general original se ganará o perderá con el del ejemplo. Puedes crear situaciones para usar esta falacia incitando a tus oponentes a pedir ejemplos. Tu gran escepticismo al responder a tus afirmaciones con un cómo los incitará a presentar un caso concreto. Inmediatamente lo harán. Inmediatamente lo harán, así que atacas el caso mostrando cómo no podría ser válido. El caso de una familia presentado para demostrar que el salario de los conductores de autobús es demasiado bajo puede atacarse con gran alegría preguntando si tienen un televisor a color y cuánto gasta el marido en cerveza. Incluso si no puedes socavar el ejemplo en una aparente destrucción de la afirmación que respalda, probablemente puedes
Probablemente puedas ampliar la conversación a una discusión más general sobre Probablemente puedas ampliar la conversación a una discusión más general sobre qué constituye la pobreza y poner en duda si la afirmación original significa algo en absoluto. Esto se llama análisis lingüístico.